Que ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Lucecita roja, y ya estamos de vuelta con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y el 102.5 Radio Universidad de Chile. ¿Qué lucecita roja? Yo creo que se preguntan a veces. Acá dentro del estudio hay una lucecita roja. Entonces se prende, estamos al aire. No, pero yo creo que es un conocido. La gente conoce la lucecita roja. Al aire. Al aire. Vamos a recordarles a toda la gente que están conectados y conectadas a esta hora para que puedan participar de nuestro concurso a diario. Estamos regalando, como ustedes saben, todos los días sorteando nuevos libros. ¿Cómo pueden participar? Al más 569 29 74 86 40. ¿Qué es lo que tenemos, Maripanchi, en esta jornada? El primero de los libros, recuerden que son varios libros porque este fin de semana tenemos La Furia del Libro, edición veraniega. Tenemos 2021 de Laila Jufresa, de la editorial Kinsberg. Este es un libro que relata las historias de 5 personas que se quedan encerradas en un mismo departamento producto de la pandemia. Por supuesto, esto es mucho más interesante que como lo cuento yo, no tengan duda. El segundo libro, Reina del Tamarugal, que vamos a averiguar si es un homenaje a Francisca Palma, nuestra reina del Tamarugal, es de Malú Furche, de la editorial La Pollera. Esto es una historia coral que cuenta 2 historias envueltas en este momento en que la Virgen del Carmen sale a recorrer la Pampa. Son 2 historias de 2 mujeres contadas en una historia coral. Y finalmente, alfabeto ruso, todo cabe en un huevo Fabergé, también de La Pollera, y es escrito por Marina Berris. Libros, películas, dibujos animados, la publicidad soviética y todo lo que tenga que ver con Rusia es lo que describe este libro, un poco interpretando todo este historial ruso en esta publicación. Es muy interesante. Beto ruso, entonces, ya lo sabe. Pueden participar a nuestro número de WhatsApp, el más 569 29 74 86 40. Maripanchi, como lo comentábamos al principio, hoy una jornada tremendamente noticiosa. Veíamos hace poco la visita del recién electo presidente de nuestro país, José Antonio Kast, del Partido Republicano, visitando en La Moneda al presidente en ejercicio, Gabriel Boric. Las proyecciones, cómo se van a administrar las personas, por ejemplo, que votaron por el Partido de la Gente, por Franco Parisi, por todo Matei, lo que se viene en el fondo respecto también a la configuración de los partidos, en fin. Estamos hoy en este segundo bloque con Marcel Aubry. Él es sociólogo y académico de la Universidad de Chile, especialista en estudios electorales, opinión pública y análisis de encuestas sociales, para profundizar en todo esto. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por llegar. Estaba tomando un examen de grado el profesor antes de venirse para acá. Efectivamente. Qué compromiso. Sí. ¿Le fue bien al estudiante? Sí, un 6-8. Maravilloso. Pero fue excelente. Le trajimos suerte. Profesor, cuéntenos un poco, ¿se esperaba esta tan amplia diferencia de resultados? Porque ya teníamos claro que quién iba a ser el candidato que iba a ganar, pero con casi un 20% de diferencia. Abultada diferencia. Bueno, él estaba dentro de los cálculos. Ya. Dentro de lo que se sacaba de la primera vuelta, al comparar la suma de los candidatos de derecha con la votación de Janet Jara, más las pequeñas votaciones que tenían los otros candidatos de izquierda. Entonces, en el sentido corto plazo, desde el mes pasado esperábamos una diferencia amplia. De hecho, la apuesta de 58-42 era la mayoría de las encuestas, la mayoría de los analistas andaba hablando de datos similares, ¿cierto? Incluso se discutía qué pasaba si es que Janet Jara bajaba el 40%, fue un tema de conversación durante la semana. Pero en un tiempo más largo es sorprendente porque no esperábamos algo así si vemos la elección anterior y la anterior a esa y la anterior a esa. O sea, lo que es nuevo no es cómo se dio la segunda vuelta respecto a la primera, sino que cómo se dio globalmente este proceso respecto a las elecciones anteriores. El reacomodo que tenemos de las preferencias, el reacomodo que tenemos del peso que tiene cada una de las opciones. ¿Y ese reacomodo influye por la cantidad de personas que fueron obligadas a votar en esta elección con el voto obligatorio, que no existían en la elección pasada del candidato Boric con Kast? Por supuesto que sí. Todavía no contamos con estudios sobre lo que pasó con esos electores. Hay estimaciones en todo caso que se han hecho, pero
Lo principal es que tenemos alrededor de 5 millones de personas que nunca en su vida habían votado. Nunca. Es impresionante la cantidad. Ahora, no votar no es solamente que no fueran a votar. Un tercio más o menos, ¿no? Del padrón. Claro, son 15, 16 millones y esto es un tercio. Sino que además, esas personas no ven noticias de política, no escuchan radio política, no leen el diario, no hablan de política, no escuchan a gente hablar de política. Entonces, no es solamente que no voten, sino que no se relacionan con el mundo político durante todo el tiempo que pasa entre una elección y otra. ¿Votan desinformados? Por supuesto que sí. La información política es algo que se construye con el tiempo. Hay gente que desarrolla ese perfil y desarrollan a su vez como parte de ese ejercicio actitudes más estables, más coherentes entre ellas. Y hay un continuo, las personas van teniendo cada vez menos información alguna, hasta que llegamos a un segmento grande que, como decimos, no se informa simplemente y no habla con otras personas. Y no podemos predecir mucho qué es lo que va a pasar con ellos, porque no saben por dónde van los candidatos a lograr enganchar con esos electores. Y en este caso, ¿se explica de alguna manera por qué un candidato como José Antonio Kast logró enganchar con ellos? Probablemente porque apeló a lo que es común en todos ellos. Todo el mundo quiere empleo, todo el mundo quiere que la actividad económica vaya mejor, todo el mundo quiere más seguridad. Hay un tema con la migración, ¿cierto? Y él apeló a eso. Entonces apeló a lo que es común. La izquierda, menos en esta campaña, pero en los ejercicios anteriores, trató de hacer la ruta inversa, que es apelar a las minorías, apelar a los grupos separados, a las distintas identidades. Pero eso no llega a ese elector masivo, porque esos electores masivos no tienen identidades particularizadas como que los indígenas, que el LGTB, que los artistas, sino que responden probablemente a las preocupaciones del chileno medio, que es la única forma que podemos agarrarlo. Ayer hablábamos con Rodrigo Rettig y nos comentaba respecto a que era necesaria una candidata como Janet Jara para que José Antonio Kast pudiese ganar estas elecciones. Si no hubiese sido en las primarias Janet Jara la que hubiese sido, hubiese estado en las papeletas junto a José Antonio, habría sido otra la historia. La lógica de eso probablemente, me imagino, es la idea de la polarización. Entonces, que queda el centro vaciado y tenemos un candidato a la derecha de la derecha con una candidata a la izquierda de la izquierda, ¿cierto? Y si hubiera habido una candidata más centrista, le habría costado entrar. Esa es como la idea probablemente que tenía él. Pero hay un problema ahí. El 40% de los electores no se identifican en el eje izquierda-derecha ni tiene actitudes que uno pudiera considerar que impliquen un alineamiento izquierda-derecha, aunque sea implícito. Ya están fuera de ese eje. Sí. Entonces, la noción de centro es distinta que la noción del votante desafecto que no se informa de política. Y ese no necesariamente responde a esa lógica de posicional, la lógica de la distancia, que es como tendemos a razonar. Las personas que estamos más vinculadas a política tenemos posiciones en la escala izquierda-derecha, ustedes la tienen, yo la tengo, ¿cierto? Y vemos los partidos en ese esquema. Sí. Y pensamos posicionalmente, pensamos por proximidad. Pero el elector masivo nuevo no funciona así, y no funciona así hace varios años, sabemos. Parisi y el Partido de la Gente no están en el eje izquierda-derecha. Y sacaron un apoyo enorme. Y no es que sean de centro, tratar de ubicarlos dentro del eje no resulta mucho, porque simplemente responden a una cosa paralela, diferente, ¿cierto? Y que probablemente por eso no duró el Partido de la Gente en la legislatura anterior tampoco. No, pues terminaron todos acoplándose sumándose a otros partidos políticos. Claro, porque eran candidatos que lo que tienen en común es que les dieron la posibilidad de ser candidatos. Claro. Fundamentalmente. El voto anti, tú lo mencionabas, ¿no? Que hace rato ya la gente no está votando, o sea, con convicción por un candidato. Y es la propuesta, no hay una propuesta de por medio con la que la gente se sienta identificada al 100% o en un 90%, sino que es el voto anti. De igual forma fue Gabriel Boric, presidente, fue el voto anti, en este caso José Antonio Kast. Esta vez le toca a Janet Jara. ¿Por qué se está dando ese fenómeno, no? El del voto anti más que del voto de compromiso con el proyecto del presidente o la presidenta de la República. La situación es eso de que gana siempre la oposición, ¿cierto? Entonces tenemos Piñera-Bachelet, Piñera, Boric y ahora Kast, ¿cierto? Y en general en América Latina que ganan las oposiciones. Ya. Y yo creo que tiene que ver con que en la medida que se disuelve el eje izquierda-derecha, pierden importancia los temas de posición, que se llaman, los temas que
se alinean con eso, que significan que establecen división. Entre una persona izquierda piensa una cosa, la persona derecha piensa otra, ¿cierto? Y predominan los temas que se llaman de valencia, los temas en los que todos estamos más o menos de acuerdo, todos queremos más desarrollo, todos queremos más seguridad, todos queremos... Y lo que se juzga ahí es la expectativa de quién va a proveer eso. Y el análisis que hay es que la promesa siempre es mejor que la realidad, ¿cierto? O sea, el rendimiento que puede haber tenido este gobierno, o cualquier gobierno, siempre distingue respecto de lo que pueda otra persona prometer en la medida que sea capaz de equiparse de suficiente credibilidad. O sea, el tejo siempre está más pasado. Por supuesto, porque ahora, no todos logran obtener esa credibilidad. Todos los candidatos andaban proponiendo cosas más o menos parecidas en primera vuelta, pero no todos son capaces de equiparse de esa credibilidad de decir, bueno, yo lo puedo hacer mejor, ¿cierto? Yo sí voy a poder contra la delincuencia, la seguridad. Pero eso va a enfrentarse a que a la siguiente pasada va a ser una realidad, no va a ser una promesa. Y va a haber otro candidato con una promesa y que, si es capaz de lograr suficiente credibilidad, le va a volver a ganar la posición. Es que eso es súper importante porque si en los primeros 6 meses, el primer año de gobierno de José Antonio Kast, que tenía como, gran bastión, digamos, de su campaña el tema de la seguridad, no lo cumple, va a estar la oposición encima, seguramente, cobrándole la palabra. Y la sociedad también, sin duda. Claro, porque ¿Qué pasa ahí? Hay un quiebre importante, ¿no? Claro, porque tenemos dos fenómenos. Primero, hablábamos de un año. Ahora es menos de un año. Lo que le llaman la luna de miel serán 3 meses, ¿cierto? Y de ahí empieza hacia abajo, porque se le empieza a cobrar, como dices tú, lo que prometió, a ver si se está cumpliendo o no. Y ningún gobierno en 3 meses es capaz de hacer nada. O sea, cuando predominan los temas posicionales, los temas que dividen, pero que señalan la identidad de un gobierno, uno puede decir, bueno, están avanzando en la dirección correcta, lo que yo quería, ¿cierto? De a poco, pero se avanza. Pero aquí no hay esa tolerancia, porque están todos ofreciendo lo mismo. Simplemente yo quiero el que me dé seguridad ahora. Y pasa, esto no solamente ahora, ha pasado siempre. Si no pasan, o sea, si hay un delito en mi cuadra, si no pasa el camión de la basura, si no se construye una plaza, la gente culpa al gobierno, al presidente de la República, que culpa al nivel central, fundamentalmente. Y eso hace más severo todavía el juicio que hace la ciudadanía y una buena oposición, o una oposición razonablemente hábil, va a explotar eso, seriamente. Claro, insumo. Claro, estamos conversando con Marcel Aubry, académico de la Universidad de Chile. Hoy día vimos esta actividad, presidente en ejercicio, presidente electo, Juntos en la Moneda. Había harto público ahí mirando, observando esta situación, que son como los dos extremos opuestos de esta línea política. ¿Qué se puede esperar del gobierno de José Antonio Kast? ¿Podemos esperar que tome decisiones y tome decisiones políticas como lo ha hecho, por ejemplo, Milei en Argentina, de funcionar con los decretos, de hacer cambios legislativos dentro de esta condición presidencial? No lo creo. No puede ciertamente hacer lo que hace Milei. Ya, nosotros tenemos normas bien específicas respecto de qué cosas se pueden hacer por decreto y qué cosas son materias de ley. Y la mayor parte de las cosas interesantes son materias de ley. Y ahí nos enfrentamos a que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. La mayoría, la posición que tienen 2, 3 votos menos en la Cámara de Diputados, tiene creo que 2 votos menos en el Senado, suponiendo que todo el sector se alinea, ¿cierto? Todo Chile Vamos, demócratas, todos se alinean, y ahí quedamos a 2 votos de distancia que serán del PDG o algo así. Pero también sabemos, por lo que ha pasado en los últimos años, que los diputados son cada vez más indisciplinados, cada vez más díscolos, cada vez menos dispuestos a apoyar a su propio gobierno. Particularmente a medida que nos vamos alejando de la elección original y acercando a la nueva, ¿cierto? Lo cual hace muy difícil avanzar si uno dijera que va a tener el gobierno Kast un paquete de medidas que va a lanzar 10 proyectos de ley emblemáticos durante los primeros 3 meses y los va a pasar todo. Como este anuncio de medidas de shock que dijo en materia económica, por ejemplo. Claro, pero en la medida que sean materias de ley va a enfrentar eso, entonces va a tener que priorizar 2, 3, ¿cierto? Conceder las otras y avanzar mucho más lento. Piñera llegó con la misma promesa, la misma idea de gobierno rápido, de blitzkrieg de gobierno, y finalmente no pasa así. Y no pasa así porque lo que depende propiamente de gestión no es tanto, porque incluso el presupuesto, que el que permite llevar adelante esa gestión, es materia de ley.
Claro. Y ese presupuesto, el presupuesto para el próximo año ya está ok, ya está listo. está repartido, y lo armó este gobierno y se aprobó hace muy poquito. Claro, y se puede hacer una modificación presupuestaria, eso se ha hecho en el pasado, que llega el gobierno, lo hace. Pero inmediatamente introduce costos, porque hay que era el tema de los 6.000 millones, que es que, bueno, ¿a quién le quitamos, cierto? Porque no está la glosa republicana que le llamaban en la discusión del mes pasado, ¿cierto? A alguien hay que quitarle, produce perdedores, produce querellas con eso, produce formación de cualquier grupos. cambio en el presupuesto que quieran hacer pensando en esos 6.000 millones ya tiene que ser para 2027. Para 2027, y como decía, si es para este año, van a haber damnificados. Los programas tienen personal, tienen beneficiarios que esperan obtener los beneficios de esos programas o lo que sea que se está esperando para ellos, ¿cierto? Y todo eso introduce costos que tiene que ir gestionando el gobierno. Entonces no puede avanzar a lo Milei. No puede avanzar a lo Milei porque las atribuciones que tiene Milei son superiores a las atribuciones que tiene el presidente chileno. Por el apoyo del Congreso. Claro. Ya, y vamos, se nos pasó súper rápido el tiempo, pero hay un tema no menor que también lo conversábamos ayer, que tiene que ver con que los ganadores evidentemente están viendo cómo comienzan el gobierno, cómo se organizan, ministros, ministras, en fin. Pero la contraparte tiene que ser un ejercicio de, me imagino, autocrítica, evaluación, pero ya comenzar a proyectar el 2030. O sea, hay que comenzar a ver cuáles van a ser los rostros, las caras, cuál debiese ser eventualmente, o entiendes tú, Marcel, la estrategia de, no sé, izquierda, centro izquierda, de quién más. Sí, lo primero que tienen que definir es si ellos son una sola cosa, como lo fueron en este gobierno, o son dos, o tres: el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Ya. Han estado en coalición durante este gobierno, pero esta coalición no existía previamente a este gobierno. Se armó entre primera y segunda vuelta y con dificultad. Sí. Y costó que fuera rodando, costó que se fuera consolidando. Entonces, ¿esto va a permanecer o van a cultivar identidades diferentes? Porque en primera vuelta pueden ir con candidatos diferentes. Puede ser, ¿te acuerdas? Yanna Proboste contra Gabriel Boric. Sí. Había candidatura de la ADC. Sí, pero uno entiende que después de la primera vuelta, o sea, de las primarias, ya hay una, comillas, como de manera tácita, unidad, ¿no? Como una unidad de izquierda. Del espacio. En la medida que quieran ir a primarias, que no necesariamente. Sí. Frente Amplio no quiso ir a primarias con el socialismo democrático. Finalmente no hubo primarias de socialismo democrático, si te acuerdas, en esa elección. Y la derecha en esta pasada tampoco quiso ir a primarias. Tampoco quiso. Esta fue la primaria. Y eso tiene que ver con que luchan con establecerse ellos como un sector alternativo, desalineado a los otros, que cultiva su propia identidad y trata de capturar su propio espacio. Entonces, a lo mejor el socialismo democrático va a querer recuperar eso, reconstruir la concertación o algo similar, y obviar al Frente Amplio, el Partido Comunista, o al revés. Entonces, ¿quién predomina ahí? ¿Quién manda ahí? ¿Quiénes llevan la relación con el gobierno? Es algo que tienen que definir y no es fácil. Y no es fácil de hacer en el proceso, y la consecuencia que tiene eso respecto a los liderazgos, lo que dices tú, los rostros que van a haber en 4 años más, no tenemos cómo prever en ese sentido. Profesor, ya para ir cerrando, se nos pasó volando el tiempo, ¿a quién podríamos ver en un futuro gabinete de José Antonio Kast? ¿Podríamos ver también a rostros y personalidades de UDI, de Bópoli y de RN? Por supuesto que sí. La coalición, para que funcione, independientemente que no tenga un nombre, independientemente que sea un matrimonio por conveniencia, tiene que tener participación de todos los sectores. Entonces va a tener que haber UDIs, va a tener que haber RN y va a tener que haber demócrata, amarillo. Hay que devolver la mano. Claro, entonces puede ser un puesto menor, pero... Claro. Aunque hayan sido pocos votos, se los entregaron. Sí. Claro, pero tiene que haber por lo menos un espacio para ellos, porque igual hay diputados, senador, demócrata, entonces igual hay... El gallito ahí. Claro, entonces los tienen que incluir, y va a haber rostros de ellos, rostros aprobados por sus partidos, no rostros díscolos, ¿cierto? Quizá Evópoli no, pero incluso ayer daba la impresión de que estaban adentro de la nueva coalición. Sí. O sea, estuvieron en vocería, en la carpa del comando. Claro, por eso, pero durante el mes anterior estaba toda la disputa, y el partido que va a dejar de existir además, entonces no sabemos cómo se va a reconstituir. Bueno, lo conversábamos hace poquito, anoche en Estado Nacional, Kaiser dio a entender, o no sé si iba a entender, pero que tampoco estaba tan dentro, o sea, y le plantean si era oposición, tampoco podía responderlo, entonces... Todavía está un poco confuso, siento. Bueno, hay confuso. Esos partidos pequeños, demócratas, amarillos y Evópoli, dejan de existir, para empezar. Entonces se van a tener que reconstituir. ¿Cómo se reconstituyen? A lo mejor una sola cosa todos ellos, o a lo mejor no intentan más y se privatizan.
Sin duda va a ser una noticia en desarrollo, vamos a estar muy atentos. Nos quedan todavía 4 años para analizar el proceso y vamos a estar muy pendientes de aquello. Marcel Aubry, sociólogo académico de la Universidad de Chile y especialista en estudios electorales, opinión pública y análisis de encuestas sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por Te invitarme. invitamos a que nos acompañe, nos quedan poquitos minutos de programa.